Dios los bendiga esta mañana. Ah, Nuestro tema de hoy es nuestros pies en las manos del Salvador. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 13, y leeremos en el verso número 7 al 10, juntos. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Bueno, este es un pasaje precioso que nos habla sobre esa noche. Dice aquí en el verso número 1, antes de la fiesta de la Pascua, esa noche Jesús le lavó los pies a sus discípulos. Existe la costumbre, o algunos piensan que el Señor instituyó aquí el lavatorio de los pies. Si alguno lo practica, está bien, yo no tengo problema con que eso suceda, con tal de que sea con el espíritu correcto que debemos hacerlo. Pero aquí hay un mensaje mucho más profundo que simplemente hacer lavado de los pies físicos, como el ejemplo que Él nos dio, porque el ejemplo que Él está dando aquí es espiritual más que simplemente físico. La razón, o las tres razones que encontramos aquí en la Escritura de por qué el Señor lavó los pies de sus discípulos, está bien claro. Primero, la primera razón es que dice que había llegado la hora de que pasase de este mundo al Padre. En otras palabras, Él estaba abandonando este mundo y subiendo a los cielos a su Padre para estar en comunión con Él. Y sus discípulos estaban quedando en la tierra. Por eso es que dice aquí: como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Él estaba pasando de este mundo al Padre, pero los discípulos todavía estaban en este mundo. Entonces, esa es la primera razón por la cual el Señor lavó los pies a sus discípulos, que ellos estaban aún en este sistema en el cual hay mucha presión, hay tentación y el pecado está a las puertas. Entonces los discípulos serían objeto de ataque, de incitación y hasta de su propia naturaleza pecaminosa para ensuciar su caminata. ¿Por qué mencionamos esto al principio? Porque cuando hablamos de los pies del Señor, por ejemplo, es impresionante cómo en el capítulo número 12 de Juan se mencionan los pies de Jesús, pero ahí la condición es otra. Él no le lavan los pies propiamente con agua, sino dice, y le hicieron una cena. Juan 12:2, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Hay una diferencia enorme entre ungir los pies y lavar los pies. Los pies de Jesús fueron ungidos
porque su caminata fue recta. Su caminata es en esta tierra, en este mundo, fue sin pecado. Porque bien dice también la Escritura en Hebreos capítulo número 4 y verso 15, 14 y 15, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces es claro que Jesús pasó en este mundo sin ningún pecado. Él no cometió pecado, puro, limpio, ¿verdad? Él se hizo pecado por nosotros, por amor a su pueblo, por amor a los suyos, por amor a su familia que Él vino a adquirir en esta tierra. Él se hizo pecado en la cruz. Sin embargo, su caminata personal fue una caminata de pureza, de rectitud, de todo lo limpio que hay en el carácter de un hombre, de un ser. Él lo manifestó. Entonces, cuando comparamos aquí sus pies siendo ungidos, es porque el mensaje es claro. El Señor estaba a través de María manifestando su aprobación en su caminata recta, pura y limpia, que agradaron a su Padre en todo momento en su caminar en esta tierra. Sin embargo, cuando vamos al capítulo número 13, encontramos a los discípulos que el Señor les lavó los pies con agua. ¿Por qué? Porque sus pies estaban sucios. No hablando propiamente o únicamente en lo físico, ¿verdad? Porque ellos generalmente ensuciaban sus pies. No andaban como nosotros hoy en día con zapatos cubiertos y con calcetines, ¿verdad? Sino que usaban sus sandalias, y la mayoría de calles y carreteras en la época de Jesús, pues todas eran de tierra. Entonces ellos se ensuciaban sus pies. De hecho, es tal vez un detalle importante mencionarlo desde ahora, es que el Señor dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. ¿Por qué dice lavado? Aquí en este versículo número 10 hay dos verbos que no fueron traducidos como se debía, según los traductores no lo hicieron correctamente. Primero dice el que está lavado. Ese verbo ahí es el verbo louo, y lo que se debería de haber traducido es el que está bañado, no lavado, sino bañado. O sea, está hablando de una limpieza total del cuerpo. De hecho, en los días de Jesús, cuando las personas tomaban baño, iban a un lugar donde había muchas más personas, públicos, para ellos llegar allí y tomar un baño completo. Pero después del baño, ellos salían de aquel lugar, se colocaban sus sandalias, caminaban por aquellas carreteras de tierra y llegaban a su casa. Y cuando llegaban a su casa, llegaban con los pies sucios. Entonces ahí había un recipiente con agua para que ellos, antes de entrar a su casa, se lavaran sus pies. Y ese es el significado que está aquí. Por eso dice el que está lavado, pero dice bañado, no necesita sino lavarse. Ahí sí, el verbo es otro. El verbo ahí es niptó. Y ese verbo sí quiere decir lavarse, o lavarse, como dice aquí, los pies o las manos. Pero ya está, él ya había tomado un baño. Por eso el Señor dice, el que está bañado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. ¿Por qué dice porque está todo limpio? Porque él ya había tomado un buen baño. Bueno, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ustedes pueden percibir por las palabras del Señor que no estaba hablando de estar bañados físicamente, sino un baño que limpia el interior. Había alguien allí que no estaba limpio interiormente.
Él estaba hasta presente allí en este lugar donde experimentaron el lavado de los pies. Más interiormente, él no estaba limpio. Nos referimos a Judas. Entonces, la primera razón por la cual el Señor lava los pies de sus discípulos es porque ellos estaban aún en el mundo, seguirían en el mundo y ensuciarían su caminata. Los pies nos hablan de nuestra caminata, así como nuestras manos nos hablan de nuestras obras, ¿verdad? Hay de ahí tanto que Pedro después le dice, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, Señor, también trabaja con mis pensamientos. Pero el Señor le dijo algo muy importante: el que está bañado no necesita sino lavarse sus pies. O sea, hay un trabajo hecho en la vida de un ser humano que sigue a Jesús y que experimenta la regeneración, ¿sí? La transformación interna, que toma un buen baño, que toma baño a través del sacrificio de Cristo, porque el sacrificio de Cristo a través del derramamiento de su sangre, lo que hizo fue traer al ser humano un baño completo, ¿sí? La sangre de Cristo, el perdón de Cristo, trajo a nosotros el perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. O sea, el sacrificio de Cristo no se está efectuando cada día. Su sacrificio fue único, su sacrificio fue perfecto, su sangre es poderosa para perdonar todos los pecados. Nosotros fuimos bañados, limpios completamente a través de ese sacrificio. ¿Entiendes? O sea, él no está siendo sacrificado como antiguamente los animales eran sacrificados por los pecados de las personas. Él solo dice que en la escritura, en el libro de Hebreos, que un solo sacrificio fue aceptado en los cielos. Él hizo una obra perfecta. Sin embargo, debido a que nosotros todavía estamos en el mundo, vamos a pecar, vamos a ofender, vamos a hacer algo incorrecto, vamos a tener en el corazón cosas desagradables, y de nuestra caminata diaria, necesitamos limpiarnos. Bien dice la escritura en el Salmo 119, verso 9. Ahí hay un texto que habla sobre la caminata. Dice, veamos juntos, por favor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Qué interesante, ¿no? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo va a limpiar sus pies? ¿Cómo va a limpiar su caminata? A través de guardar su palabra. O sea, la palabra del Señor nos insta a caminar correctamente, como el Señor mismo dice aquí en Juan capítulo 15, verso 3, y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, cuando estamos hablando de la palabra, es aquella palabra que viene y nos convence de pecado y trae arrepentimiento en nuestro corazón, y nos convertimos al Señor y aceptamos su sacrificio, y entonces somos bañados, limpios interiormente. Es a eso que el Señor se refiere. Sin embargo, nuestra caminata, debido a que nosotros no dejamos de pecar, no dejamos nuestra naturaleza caída, vamos a seguir ofendiendo. Y es nuestra caminata que nosotros necesitamos limpiar. Es a través de ponernos de acuerdo con la palabra del Señor. Bien dice también la Escritura en Efesios capítulo número 5 y verso 25. Si ustedes quieren leer conmigo ahí también. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Interesante. Y se entregó a sí mismo por ella. Eso fue lo que hizo. Su sacrificio vino a santificarnos. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua
por la palabra. O sea, la palabra del Señor es la que nos va a instar a limpiarnos diariamente de esa suciedad que en este mundo adquirimos en nuestra caminata y que necesitamos limpiarla. Por eso es que el tema, el título del mensaje de hoy es Nuestros pies en las manos del Salvador. Él le dijo a Pedro, Pedro, si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. Lo que está diciendo es, no vas a tener comunión conmigo. Nadie puede tener comunión con el Señor si no se lava sus pies. ¿Sí? O sea, lo que está diciendo es, si no confiesa sus pecados. En Primera de Juan, capítulo 1, si ustedes me acompañan, dice allí, este es verso número 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión, vean pues, no tendrás parte conmigo, quiere decir, no podrás tener comunión conmigo. Si decimos que tenemos comunión con él, con Cristo, el Salvador, que quiere lavar nuestros pies, y andamos en tinieblas, o sea, en pecado, mentimos y no practicamos la verdad, o sea, su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Salmo 119, 5. Con guardar tu palabra. Tenemos que guardar la palabra del Señor. Tenemos que guardar la verdad. Quiere decir que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, lo que está sucediendo es que estamos engrandeciendo la palabra del Señor. Estamos creyendo en que lo que Él ha dicho es la verdad. Y que cuando nosotros confesamos que somos pecadores y que fallamos diariamente, entonces estamos hablando también a la luz de la verdad. Bien dice aquí, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Hasta la comunión con el cuerpo de Cristo, nuestros hermanos, lo perdemos cuando no lavamos nuestros pies. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, ¿quién se puede atrever a decir eso? Nos engañamos a nosotros mismos. O sea, alguien que está guardando algo en su corazón y que no quiere que lo sepan, él sí puede decir, no, todo está bien, no, estoy bien, estoy tranquilo, estoy limpio. Así fue lo que Judas dio a entender en aquel lugar, en el cenáculo. Él estaba ahí, pero según la palabra del Señor, él no estaba limpio. Dice, todos estáis bañados, pero no todos, dice, como dice aquí, dice, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, dice, vosotros, incluyendo al general, al grupo general que estaba ahí, vosotros estáis limpios, aunque no todos. Era Judas exactamente. Entonces estaba él fingiendo, él hasta sin duda dejó que Jesús lavara sus pies, pero él no fue limpio porque él no había tomado baño, él no había sido regenerado, él no había sido limpiado por la sangre de Cristo. En su corazón él continuaba aferrado a las cosas de este mundo. Y dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No debemos de tener temor de venir delante del Señor y pedir perdón por nuestros pecados de cada día. Si somos pecadores, esa es nuestra naturaleza. Son los pies que necesitamos limpiar, ¿verdad? Porque los que hemos sido ya regenerados por el sacrificio de Cristo, ya tomamos baño, su sangre ya nos limpió, ya fuimos perdonados. Sin embargo, vamos a manchar nuestra caminata diariamente. Dice entonces, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, o sea, tenemos que guardar su palabra y su palabra va a limpiarnos y su palabra no está
en nosotros. Así es que la primera razón por la cual el Señor limpió los pies de sus discípulos fue porque ellos aún estarían en el mundo. La segunda razón está siempre en el verso número 1 del capítulo 13, dice, los amó hasta el fin. Él limpió los pies de sus discípulos por su amor eterno. Él estaba para partir, para ir con su Padre, y ellos se quedarían físicamente sin su presencia. Entonces, por amor a ellos, Él los limpió, o sea, les mostró el método. Por eso les digo, ustedes no comprenden lo que yo les estoy haciendo, lo que estoy haciendo ahora, pero lo comprenderán después, porque Él estaba aquí tomando la forma de un siervo, ¿verdad? Él se quitó su vestidura, dice aquí, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Lo que él hizo fue prácticamente el oficio de un siervo, de un esclavo. Por eso es que Pedro no estaba queriendo aceptar, Señor, tú nunca me lavarás los pies a mí, jamás. ¿Por qué? Porque sí, también Pedro entendió que aquel acto era un acto de humillación de parte del Señor. Pero fue para eso que el Señor vino. Hablando de su kenosis, la palabra griega para despojamiento. Está hablando de cómo Él se vació de toda su gloria, ¿verdad? Como dice aquí en Filipenses, capítulo número 2, y verso número 5. Dice allá, pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, esa es la palabra kenosis, a sí mismo, se vació, tomando forma de siervo. La palabra griega ahí es esclavo. Él tomó esa forma. Por eso cuando Pedro vio eso, dijo, Señor, ¿qué estás haciendo? Porque la consideración que ellos tenían por el Señor era muy alta. Verlo de esa manera era humillante. Él no podía aceptar eso. Nosotros también podemos decir, ¡ala, qué humillación! Lo que nos está enseñando ahí es que debemos de ser humildes. Bueno, también es parte del mensaje. Nosotros podemos también implicar que eso está ahí, que ese mensaje está claro ahí. Sin embargo, lo que él estaba mostrando es que a través de haber aceptado la voluntad de Dios, de su Padre, al hacerse no solo hombre, sino se hizo esclavo, o sea, un obediente total, pero por amor a su esposa, la iglesia. Es como leemos en Éxodo capítulo 21, cuando se refiere a las leyes de un esclavo hebreo. Dice que después de haber servido 6 años, él puede salir de la casa de su amo. Pero hay algo interesante que es dicho ahí en las Escrituras. Dice, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si llegó con mujer. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Imagínense la ley. Entonces ahí tenía que tomar una decisión el siervo hebreo. Y el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo le llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y eso fue exactamente lo que el Señor Jesús hizo con nosotros. Él vino y él podría haberse ido libre. Me voy con mi Padre, los dejo aquí a ustedes, voy libre. Pero no, él se identificó con nosotros al grado de decir, Padre, yo no puedo dejar a esta esposa aquí e irme solo, libre. No, yo quiero libertarlos a ellos también. Voy a libertar a mi esposa, a la iglesia, y a mis hijos, los hijos de la iglesia, los salvos, yo también los voy a libertar. ¿Y cómo? Haciéndome un esclavo para siempre.
Él tomó la decisión de tomar, disculpen, de colocarse como un esclavo delante de su padre. Por eso es que también se le fue horadado, se le abrió la oreja para mostrar como una muestra, como una señal para todo aquel que era un esclavo voluntario. Todo esclavo hebreo que te había sido abierta la oreja era evidencia que él mismo, no a la fuerza, sino por voluntad, había tomado esa posición de esclavo. Y bien, nosotros leemos allí que ahí en Filipenses dice, y sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se hizo un esclavo, pero estaba ahí mostrando su identificación y él estaba rescatando su familia. Qué precioso, ¿verdad? Una ley de esclavos establecida en Éxodo 21 también se aplicó y se cumplió en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que Él por el amor eterno, Él dijo, no, yo amo a mi mujer, yo amo a mis hijos, yo no puedo dejarlos aquí. Entonces Él se hizo un esclavo. Vean que por amor eterno, Él murió por nosotros, Él se sacrificó por nosotros. Qué precioso. Pero Él dice, si yo no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. No solo en el ministerio, sino en la vida. Nadie puede tener comunión con Dios si no se lava sus pies, si no confiesa sus pecados, si no vive en una transparente relación con el Señor, sin estar escondiendo nada. Bueno, la otra razón por la cual el Señor lavó los pies de sus discípulos la encontramos en el verso número 2 del capítulo 13 de Juan. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Fíjense. O sea, la primera es porque él abandonaba el mundo, pero los discípulos todavía continuaban en él. Necesitaban limpiarse de las inmundicias de este mundo y del camino de este mundo, y limpiarse a través de la confesión de sus pecados. El que confiesa sus pecados y se aparta, ese alcanza misericordia. Otra razón, por el amor eterno, ¿sí?, que Él tiene con sus discípulos. Él se identifica con ellos lavándoles los pies. Él está dispuesto a lavarte tus pies. Bañado ya has sido por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, pero necesitas confesar diariamente tus pecados o cuando peques delante del Señor. Y la tercera es porque hay un tentador. De hecho, en ese aposento alto no habían 13 personas, o sea, el Señor y los 12 apóstoles. No, habían 14. ¿Por qué? Porque otra persona no invitada estaba ahí, y ese era Satanás. Dice, cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón, que le entregase, ahí estaba él también a través de Judas. De hecho, cuando él toma el bocado, dice en el verso número 30, capítulo 13, 30, cuando él pues hubo tomado el bocado, salió luego y ya era de noche. Pero los evangelios sinópticos dicen que cuando él tomó el bocado, Satanás entró en él. La influencia estaba ahí, pero él no había sido bañado. Él estaba sucio todavía. Él no había aceptado a Cristo como su Salvador. Él era tesorero por un cargo que él quería tener, porque le gustaba ese cargo, porque ahí robaba. Pero él no había sido transformado. Oh, hermanos, que el Señor pueda darnos a toda la humanidad un buen baño. Y ese baño interior que se llama la regeneración o el nuevo nacimiento solo viene a través de la sangre de Cristo, del sacrificio de Cristo, que se cumple una vez en la vida de cada ser humano. Cuando alguien lo acepta como su Salvador, en ese momento es bañado. Pero
en su caminata por esta tierra, 15, 20, 40 años más estando en esta tierra, necesita lavarse sus pies. Entonces, la otra razón fue porque siempre habrá un tentador, siempre habrá alguien que tratará de llevarnos a que pequemos, a que ofendemos, a que nos sintamos condenados por nuestra naturaleza, por lo que somos, ¿verdad? Pero el Señor ya nos bañó, el Señor ya nos perdonó. Disculpe. Y Él ya hizo la obra. Sin embargo, nosotros necesitamos entender que en esta caminata ensuciamos nuestros pies, ¿sí? Hacemos cosas desagradables. Y aquel que no confiesa sus pecados, aquel que no está limpio en su conciencia, no tendrá comunión con Él. Así es que cada uno de nosotros necesitamos limpiarnos nuestros pies, nuestra caminata, si queremos tener comunión con Jesús. Y no solamente comunión con Jesús, sino también comunión con su cuerpo, que son nuestros hermanos. Esa comunión se pierde. Nadie tal vez lo percibe, pero va a ser evidente. Los sensibles van a percibirlo. No habrá una comunión diáfana, transparente, limpia con alguien más si hay pecado. Nosotros mismos vamos a sentirnos sucios porque nuestra caminata, nuestros pies están sucios. Una cosa es que el Señor ya nos haya perdonado y Él lo ha hecho definitivamente. Eso es seguro, eso es firme. Pero necesitamos en nuestra caminata limpiarnos. Por eso es que el Señor le dijo claramente a Pedro: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. ¿Se da cuenta? O sea que a pesar de las palabras que Pedro expresó, nadie estaba comprendiendo lo que él estaba haciendo, mas lo entenderás después. Porque después Pedro y Juan, que fue el que escribió, el que confiesa sus pecados, hace a Dios verdadero. Y es precioso de entender después que en nuestra caminata en esta tierra vamos a pasar por momentos difíciles y vamos a pecar. Y es ahí donde nosotros necesitamos pedirle perdón al Señor. Ahora, dice la Escritura en Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Se dan cuenta? No hay comunión. El que encubre sus pecados no prosperará. Sucedió con David durante ese primer año después de su pecado con Betsabé. Él lo escondió y su vida se vino abajo, se arruinó, hasta que no aguantó más cuando llegó Natán a decirle lo que había pasado. Entonces él no sabía que se estaba refiriendo a él mismo y él mismo derramó el juicio sobre su vida. Entonces necesitamos confesar. Si pecamos, pidamos perdón, que pongamos nuestros pies en las manos del Salvador, en manos del Maestro que se ha humillado, que se hizo hasta esclavo por nosotros. El que confiesa o el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, o sea, eso es declararlos, reconocer que hemos fallado. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, hablamos que Dios es verdadero. Si decimos que no pecamos, lo hacemos a Él mentiroso, dice. ¿Por qué dice eso? Porque en nosotros existe todavía esa naturaleza pecaminosa que nos puede llevar diariamente a ofender al Señor. Entonces, si confesamos nuestros pecados, dice la Escritura, Él es fiel y justo en limpiarnos, qué precioso, en limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, también es necesario que en nuestra caminata no únicamente pidamos perdón al Señor, sino también nos alejemos de aquellas cosas que nos hacen fallar delante del Señor, porque no es correcto todo el tiempo, ay, perdóname por esto, y después, perdóname por esto, y perdóname por esto, y perdóname, el mismo pecado, el mismo problema, no es posible. Es necesario también que de nuestra parte exista la determinación, por la gracia de Dios, de apartarnos de aquello que nos hace ofender al Señor. En el verso 14 dice, bienaventurado el hombre que siempre
teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. O sea, lo que va a llevarnos a mantenernos alejados del mal es el temor del Señor. Y eso va a permitir que seamos alejados del mal. Pero si pecas, dice la Escritura, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, pero es necesario confesar nuestros pecados. Amén. Dice también en el verso número 12, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Y esta otra parte es muy importante. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, pongan atención a lo que voy a decirles. Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Qué significa? ¿Que debemos de hacer un culto para lavar los pies de los hermanos? No, no es eso. O sea, hacerlo está bien, pero no es ese el objetivo. Lo que el Señor está diciendo es algo espiritual, porque Él dijo que había uno que no estaba bañado y aún se lavó los pies, o el Señor le lavó los pies, Judas. Una cosa, escuchen, es tener el pan de Cristo en el estómago, la palabra del Señor, y otra cosa es tenerla en el corazón. Cuando la tenemos en el corazón, vamos a estar completamente bañados y limpios, y solo necesitaremos lavarnos los pies. Sin embargo, en nuestro camino en esta tierra, nosotros vamos a continuar siendo parte del cuerpo de Cristo, y nuestros hermanos también van a ofendernos. En algún momento determinado tendremos alguna queja contra alguien, y también nosotros necesitamos lavarle los pies a los hermanos. ¿Qué quiere decir? Perdonarlos. Si nosotros también ofendemos al Señor, ellos también lo ofenden. Y si el Señor ha tenido misericordia de nosotros, ¿por qué nosotros, como sus semejantes, no hay comparación entre el Altísimo perdonando los pecados de los hombres y nosotros como semejantes perdonar nuestras fallas? Como dice en Gálatas capítulo 6, si algún hermano es sorprendido en alguna falta, pecado, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque la mansedumbre tiene que ver en mi relación con mi semejante. Yo necesito perdonar a mi hermano. Y yo necesito lavarle sus pies. Y él va a confesar también. Entonces tenemos que confesar nuestras faltas los unos con los otros, para que exista una comunión entre nosotros. Que tú no guardes nada contra nadie, porque no es únicamente necesitamos tener comunión con Cristo. Yo tengo comunión con Cristo, pero aquel no lo puedo ver en pintura. No puede ser. Si no podemos tener una relación limpia y transparente con nuestro hermano, aunque nos haya ofendido grandemente, no tendremos una comunión total y general, porque no solamente es una comunión vertical, sino también una comunión horizontal con nuestros hermanos. Porque ejemplo os he dado para que yo, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Necesitamos entonces perdonar a nuestros hermanos. Queridos, que no exista nada que nos impida vivir con limpieza en esta tierra. Ya hemos sido regenerados, ya hemos sido perdonados. El sacrificio de Cristo fue suficiente. Como dice en el libro de Hebreos, si él tuviera que morir constantemente, entonces su sacrificio no fue suficientemente poderoso, pero él fue aceptado. Ese sacrificio fue aceptado y recibido en los cielos. Y su sangre se derramó una sola vez. Después de eso vendrá, dice, sin relación con el pecado. Entonces ya estamos bañados. Eso quiere decir una purificación completa. Pero
todavía vamos a manchar nuestra caminata. Nosotros ya fuimos al lugar de los baños, que fue donde el sacrificio de Cristo se realizó, y ya estamos limpios, pero nuestra vida en esta tierra muchas veces ensucian nuestros pies y necesitamos lavarlos. Lavémoslos de tal manera que tengamos comunión con Él y también tengamos comunión con nuestros hermanos. Perdonen a aquellos que los han ofendido. No guarden rencores, porque eso amarga el corazón. Perdonen a aquellos que los han ofendido, aún con ofensas graves, con cosas terribles. Y si ellos se acercan a ustedes a pedirles perdón, perdónenlos de corazón y no digan, bueno, está bien, te puede ir. Si me ofendió tanto que yo nunca lo voy a perdonar. Cuidado, nosotros también, si el Señor, el Dios del cielo, vino a lavar nuestros pies, nosotros también debemos lavar los pies de nuestros hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, que este corto mensaje pueda ser suficiente para limpiar nuestra caminata. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ya que hemos oído tu palabra de la necesidad de arrepentirnos, de confesar nuestros pecados diarios. Señor, que así sea, más que esa limpieza que venga, permita que nosotros tengamos esa comunión contigo y también comunión con nuestros hermanos, que no haya nada que nos impida, Señor, tener esa relación transparente con ellos. No importa qué hayan hecho contra nosotros, no importa qué han dicho de nosotros. Señor, que nosotros tengamos un perdón legítimo, completo, firme y poderoso, para que nuestra conciencia y nuestro corazón estén aprobados o sean aprobados delante de tu presencia. Señor, colocamos nuestros pies, nuestra caminata en tus manos para que sean lavados con agua limpia a través de tu palabra. Que esta palabra de hoy venga a darnos esa comunión completa contigo y con nuestros hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos, y espero que este mensaje pueda quedar grabado en sus corazones y, si es posible, escúchenlo más de una vez.